Esto es Colmena Fi. En breve comenzamos. Listo. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra reunión reflexiva de cada jueves en nuestros jueves de Colmena Fi. Gracias por seguirse sumando a nuestra querida Colmena Reflexiva para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Yo soy Traudy Ávila Schlotfeld y les recuerdo la amable invitación a ingresar a la página web de América por la Infancia, que es academiafai.com, y revisar los contenidos académicos que la Fundación ha creado para cada uno de nosotros. No olviden seguirnos en Spotify, somos @colmenafai, y en nuestras redes sociales nos encuentran como @América por la Infancia, en Instagram, en Facebook y en YouTube. El día de hoy tendremos el placer de entretejer el episodio número 42 con nuestra invitada de honor, la doctora María Pía Santelices. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Traudy, por la invitación. Gracias a usted por hacer ese espacio en su agenda y permitir que podamos reflexionar y aprender con usted sobre el tema que hoy vamos a tratar, que es experiencias adversas de la infancia, apego y depresión a lo largo de la vida. Y es que resulta que pues de la salud mental poco se habla, pero hablando sobre algunos trastornos psiquiátricos, justamente la depresión no es tan reconocida en los adultos, pero menos pensarlos instalados a tempranas edades. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera pedirle permiso para presentarla muy brevemente. Por supuesto. Gracias. Bueno, la doctora María Pía Santelices es psicóloga de la Universidad de Chile y doctora en psicología clínica y psicopatología de una universidad en Francia, que creo que es Lumière Lyon 2. ¿Así está bien? Muy bien. Es profesora asociada de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora del programa Primera Infancia de la misma casa de estudios. Sus áreas de especialización son el apego en el embarazo, el vínculo temprano madre-bebé, la parentalidad, el desarrollo infantil y la incidencia de cuidadores familiares y no familiares. Entre 2011 y 2014 fue subdirectora del Núcleo Milenio, Intervención Psicológica y Cambio en Depresión, predecesor del Instituto Milenio MIDAP, del cual fue subdirectora entre 2014 y 2018. A mediados del agosto del 2019 asumió la dirección ejecutiva del nuevo centro Cuida, creado para la investigación en abuso y adversidad temprana, y es autora del libro ¿Qué le pasa al gran árbol?, que aborda la depresión infantil y juvenil, de lo cual vamos a abordar el día de hoy. Pues este es un poquito de lo mucho que hace en la academia, en la investigación en Chile. Así que muchísimas gracias por estar aquí. No, encantada de participar. Bueno, me gustaría que empezáramos, si le parece bien, entendiendo, ya hemos tenido varios episodios hablando sobre el apego, un par hablando sobre la regulación emocional, cómo se desarrolla esta regulación emocional, pero nos podría hablar así a muy grandes rasgos, cómo podemos entender el apego. Muy bien. Sí, es verdad que apego es un concepto que pensando hace 20 años era bien novedoso, pero ahora ya estamos en un momento que, por suerte, digamos, hemos ido avanzando en que la mayoría de las personas saben de qué hablamos cuando hablamos de apego. El problema es que a veces hay como malos entendidos. Entonces, a mí me gusta siempre decir que el apego es el equilibrio entre la búsqueda de seguridad de la primera infancia y la necesidad de exploración del mundo. Entonces, cuando un niño o niña uno lo observa y nota que explora tanto el mundo externo como interno,
Y cuando hay alguna situación de estrés o algún momento de que se quiebre, digamos, la armonía, la tranquilidad, busca a sus figuras de apego. Eso se refiere al apego seguro. Es decir, cuando el niño o niña logra, eh, como les decía, equilibrar estas dos grandes necesidades del ser humano, ¿cierto? De la búsqueda de seguridad y de la exploración. ¿Por qué? Porque si yo busco en exceso seguridad, se va a alterar de alguna manera la capacidad de exploración que es necesaria para el desarrollo. Es como un mandato del desarrollo. Y al revés, si yo soy demasiado exploradora, voy a dejar de lado la búsqueda de seguridad que es necesaria para la supervivencia. Entonces, es ese equilibrio. Y me gusta verlo así porque tiene también una base más biológica. Se podría decir que es un tema más universal, porque todo niño o niña desarrolla vínculos de apego. Entonces, pienso que es un abordaje que permite comprender muy bien esta necesidad, que por supuesto se relaciona con la autorregulación y otros conceptos. Pero básicamente me gusta a mí definirlo así como el equilibrio entre la búsqueda de seguridad necesaria en la primera infancia para la supervivencia y la búsqueda de exploración necesaria para el desarrollo. Ok, eso me parece maravilloso porque nos queda claro entonces que como en la vida misma, el equilibrio es dinámico y este equilibrio entre la exploración y la seguridad permite que se construya un estilo de apego seguro, ¿no? Que en esta seguridad, en el vínculo con la persona cuidadora principal, se van estructurando unas cosas que se llaman modelos operativos internos, ¿cierto? ¿Y para qué nos pueden servir estos modelos? Claro, este modelo que tú mencionas es la internalización de un tipo de relación que es funcional para el niño o niña. Es decir, el niño o niña nace con esta predisposición al apego y según lo que ocurra en el ambiente, va desarrollando un modelo de relación que es adaptativo. Es decir, yo me adapto al estilo vincular de los cuidadores que están ahí cuidándome, ¿verdad? Y eso se internaliza hacia el final del primer año de vida. A los 12 meses se podría decir que los niños y niñas empiezan a tener un modelo interno, internalizado, de seguridad. Y eso es lo que nosotros después justamente le llamamos como los tipos de apego, ¿cierto? Porque son estos diferentes modalidades de interacción que se internalizan y se estabilizan y se generalizan. Entonces, un niño o niña que adquiere un tipo de relación, imaginemos evitativo, ese estilo de relación en la primera infancia se va generalizando luego con otros adultos, con otros niños, niñas. Entonces, por eso se habla de un modelo vincular. Y es por eso se llama modelo operativo interno, que es un concepto que no es tan como elocuente en la misma definición. Pero lo que alude en realidad es que uno internaliza esto, ya pasa a ser un modelo representativo, no solamente conductual, sino que ya es una manera de representarme en las relaciones interpersonales y que cada vez que me enfrente a una nueva relación interpersonal, yo lo que hago es poner como a prueba, digamos, este modelo que ya tengo. Entonces, por eso es que se generaliza y las personas generalmente son consistentes. Es decir, si tienen un modelo de relación más del ámbito habitativo, tienden a evitar la intimidad, evitar la cercanía, lo hacen con los pares, con los adultos y en todos los contextos donde se desenvuelven. Entonces ya salieron aquí al menos dos tipos o estilos de apego. Uno, el seguro, que sería el ideal, eh, y otro, el evitativo. ¿Nos falta algún otro más Sí, a tener en cuenta? exactamente. Cuando la balanza esta que hablábamos del equilibrio se altera, ya el evitativo sería que sería un niño o niña que busca muy poco la seguridad. Ahora, busca poco la seguridad no porque no la necesita muchísimo. La busca poco porque su experiencia previa le ha dicho que en los momentos que ha acudido buscando esa seguridad no ha llegado. Entonces, esa experiencia repetidas veces hace que finalmente los niños y niñas opten por adaptarse a esa situación y ya disminuye cada vez más esa búsqueda de seguridad. Y cuando eso ocurre, la balanza, estamos viendo que se desequilibra, ¿cierto? Y buscan demasiado la exploración, una exploración que no es la esperada, porque la exploración de un niño o niña siempre tiene que ir acompañada de una cierta seguridad. Eso se llama la base segura. Es decir, los niños y niñas pequeñitos
Están jugando y cada ciertos minutos, nunca pasan más de 3 minutos, por ejemplo, miran a su figura de apego, a ver si todo está bien, todo sigue tranquilo, no hay peligro, no hay amenaza, puedo seguir explorando, jugando, lo que sea, ¿verdad? Entonces, esa es una como alteración del equilibrio, ¿ya? Cuando los niños ya no buscan tanta la seguridad y son demasiado exploradores. Esos son los niños evitativos. Y luego los niños con estilo de apego más tipo ansioso ambivalente, que es el otro tipo, la balanza se inclina en el sentido opuesto. Buscan demasiado la seguridad en desmedro de la capacidad de exploración. Entonces son niños y niñas que los ve uno muy inhibidos en la interacción con el medio, con juguetes, con los pares, con otros adultos, que tienen una disminución de su capacidad de sociabilidad porque buscan en exceso la seguridad. ¿Y por qué ese exceso de búsqueda de seguridad? Es porque también en su historia previa no han sentido que esa base segura es sólida, puedo confiar en ella y me permite explorar porque sé que va a estar ahí esa base segura para acudir a mí, ayudarme en caso de necesidad. Como no confío en el fondo en esa base segura porque a veces ha estado, a veces no, a veces sobre reacciona, a veces subreacciona, finalmente opto por quedarme ahí lo más cerca posible de esa base segura porque así no me va a pasar nada. Pero eso va en desmedro de un mandato del desarrollo que es la exploración. Entonces ahí están los dos tipos de apego, digamos, cuando se desequilibra la balanza. Entonces tenemos en términos de seguridad, Ujú, tenemos el seguro y el inseguro, ¿no? ujú. Y en términos, y estos son también estructuras organizadas, ¿no? Tenemos uno último que sería como la incapacidad de organizar un estilo eh, de apego que sería el estilo, entre comillas, desorganizado, ¿cierto? Y eso no hemos hablado todavía del desorganizado porque es de otro orden. Hay que pensar que el estilo, tanto el evitativo como el ansioso ambivalente, son respuestas adaptativas de los niños y niñas frente a ciertos estilos parentales, Ujú. estilos de los cuidadores principales. Sin embargo, el desorganizado, estamos hablando de otra situación muy distinta, porque no es una adaptación frente a un estilo relacional, es una respuesta frente al trauma. Es muy diferente. Porque para que haya apego, en el fondo, se necesita ciertos ingredientes, ¿cierto? Lo mínimo son cuidadores que pueden tener estilos que no sean del todo seguros. Pueden tener un estilo más, orientación más ansiosa, orientación más evitativa, pero todo eso sigue siendo un estilo de apego, finalmente. Entonces, los niños y niñas se adaptan a ese estilo vincular. Pero ahí no estamos hablando de trauma, para nada. De hecho, esos estilos de apego ansioso ambivalente y evitativo no son psicopatológicos, ¿ya? Son estilos adaptativos, que por supuesto después a la larga podrían relacionarse, en el caso de la inseguridad del apego, podría relacionarse con problemas de salud mental, eventualmente, no necesariamente tampoco, ¿ya? Son estilos relacionales. Sin embargo, el apego desorganizado que tú mencionas, ese sí, estamos hablando de psicopatología, estamos hablando de una alteración, de un trastorno del vínculo. Y eso opera en casos donde hay una parentalidad realmente con unas fallas severas en el ejercicio de la parentalidad y con la presencia de experiencias traumáticas en el niño o niña, o también experiencias traumáticas muy graves de los padres, que hace que tengan tantos problemas en su vínculo parental que transmiten esta experiencia traumática hacia sus hijos e hijas. Entonces, es de otro orden, no se refiere a una respuesta adaptativa, sino más bien es un trastorno psicopatológico. Ok. Ahora, cuando usted hablaba de este equilibrio armónico, dinámico entre la exploración y la seguridad, el momento en el que el niño o niña buscan este espacio de seguridad, de protección, esta base segura, en ese momento, este infante lo que necesita es a un adulto que le ayude a regularse, ¿cierto? Exactamente. Y entonces, cuando hablamos de la regulación emocional, queremos entender entonces qué relación guarda este vínculo de apego con la regulación emocional. Está totalmente ligado. ¿Por qué? Porque el apego, que es estas conductas naturales, de hecho muy ligadas a la biología,
que surgen desde antes incluso del nacimiento. ¿Ya? Estamos hablando que intrauterinamente también se podría hablar de un apego prenatal, ¿cierto? Eh, entonces, estas conductas de apego, este sistema de apego que se activa, ¿cierto? El nacimiento, por supuesto, frente a cualquier situación de estrés, de necesidad del bebé en este caso, se exacerba, se aumentan estas señales. Y esas son las oportunidades para transmitir el apego seguro. Desde el punto de vista del bebé sería, por ejemplo, ya, yo tengo hambre o tengo sueño, cualquier necesidad, o estoy aburrida, no sé, cualquier necesidad. Y eso me genera un estrés. Si mi cuidador, cuidadora que está ahí para ayudarme, ¿cierto? Me da la respuesta que yo necesito, yo me siento segura, porque sé que cuando yo necesite algo, ese cuidador o cuidadora me va a dar lo que yo necesito. Y por eso me regulo, gracias a la regulación externa inicial. Por eso es que se llama inicialmente una corregulación. Y luego, poco a poco, esa corregulación, sostenida en el tiempo, en experiencias repetidas, hace que el niño o niña empiece a internalizar esa capacidad regulatoria y la haga propia. Por eso es tan necesario el apego seguro para la regulación emocional, porque es a través de esos actos de respuesta sensible, que se llama así la respuesta sensible frente a las necesidades del niño o niña, que requiere bastantes habilidades de parte del cuidador o cuidadora, ¿cierto? Porque tiene que leer las señales. O sea, ¿qué necesita este niño o niña en este minuto para satisfacer esa necesidad, para que deje de sentir ese estrés, que puede ser por distintas razones, ¿verdad? Independiente de lo que sea. Entonces, por eso es que apego y regulación emocional estamos hablando de es prácticamente sinónimo, porque cuando uno adulto transmite seguridad, lo que está transmitiendo en el fondo es corregulación emocional. Y eso, repetidas veces, hace que el niño o niña internalice ese modelo regulatorio y lo haga propio, y por lo tanto también después sea un niño o niña con mayor capacidad de autorregulación. Y aprovechando que usted nos habló un poco de esta evolución deseable de la heterorregulación, de la corregulación a la autorregulación, les invito a escuchar, si no han escuchado el episodio número 13, en el que hablamos con la doctora Cecil Mata sobre el tema desarrollo de la autorregulación infantil. Y entonces Yo ahora, puedo decir que, perdón, pero puedo decir que, bueno, conozco el trabajo de mi querida exalumna Cecil Mata y que es fantástico porque lo que hicieron ellos fue un análisis científico de microanálisis y realmente profundizaron en estos conceptos de corregulación y regulación y además con una mirada intercultural. Así que también lo recomiendo para que lo vean. perfecto, pues sí. Vamos entonces entendiendo ya que vínculo de apego, seguridad en el apego está íntimamente relacionado con la regulación emocional, que para que esta regulación emocional, esta capacidad del individuo en las primeras etapas de su vida se desarrolle, es necesario un adulto sensible, capaz de leer benévolamente, más bien leer las señales en el momento adecuado, interpretarlas benévolamente y responder a las necesidades que el niño emite, niño o niña emite, de manera contingente. A la necesidad del niño y que se corresponda la respuesta con la necesidad, ¿cierto? Exactamente. Cuando eso sucede de manera sostenida en el tiempo, este niño o niña puede desarrollar un vínculo de apego seguro y entonces ahí es donde este niño o niña eventualmente puede ser capaz de autorregularse. Eventualmente, no sucede mágicamente. Y entonces, eh, hablaba usted sobre una situación de estrés. Y entonces aquí me gustaría que nos explicara si las experiencias adversas de la infancia representan situaciones de estrés y antes de eso, que nos ayude a entender qué podemos entender por una experiencia adversa de la infancia. Sí, muy buena tu pregunta porque va directamente relacionado. Hay que decir que el estrés no es algo malo, ¿ya? Porque a veces uno piensa, uy, el estrés como un enemigo prácticamente. No, el estrés es parte de la vida, ¿cierto? Nos activa para la supervivencia. Entonces, hay un estrés que es normal,
que tiene que ver con superar cualquier situación compleja que se va presentando, que eso tiene que suceder. O sea, no hay nadie en la vida que pueda decir que puede evitar que sus hijos, hijas, pasen por situaciones de estrés, ¿cierto? Ese es el estrés normal, adaptativo. Después está el estrés que se llama crónico, cuando hay una situación que no se resuelve y está permanentemente ahí, ¿cierto? Y ese estrés crónico ya es muy difícil de hacerle frente, hasta para los adultos, más para un niño. Y está el tercer tipo de estrés, que ya estamos hablando de un estrés grave, que es el estrés tóxico, que le llaman, ¿cierto? Cuando es un estresor que sobrepasa la capacidad de respuesta, cuando está en riesgo incluso la propia supervivencia, y ese estresor se mantiene, y es muy grande y se mantiene en el tiempo. O también puede ocurrir que no es que esté permanente, mantenido, sino que ocurre en momentos totalmente inesperados, que no se pueden predecir. Entonces, eso genera en los niños y niñas una sensación de estrés tóxico, que es como que estuviéramos preparados para enfrentar un gran peligro, no sé, que venga un depredador a atacarnos, pero de manera permanente. Entonces, eso el organismo ya es una respuesta biológica, se desregula ya a nivel fisiológico. Entonces, cuando estamos hablando de experiencias adversas tempranas, estamos hablando de este estrés tóxico, porque son experiencias que irrumpen en la vida psíquica de un niño o niña y que son dañinas por sí mismas. Y que todo niño o niña expuesto a una situación así necesariamente va a tener algún daño. No significa que va a ser necesariamente un trauma, porque va a depender mucho de lo que ocurra en el ambiente, pero que sí irrumpe en un desarrollo, digamos, adecuado. Entonces, ¿cuáles son estas experiencias adversas tempranas? Son, se pueden agrupar. Unas que son daños directamente hacia el niño o niña, que son el maltrato físico, el maltrato psicológico, el abuso sexual, la negligencia, tanto física como emocional. Entonces, todo eso es algo que le ocurre directamente al niño o niña. Otras situaciones que son experiencias de esas tempranas son las que ocurren en el contexto familiar, como vivir, por ejemplo, con alguien con un trastorno psiquiátrico grave, vivir con personas que consuman sustancias o ser testigo de violencia intrafamiliar. Todas esas son experiencias, se podría decir, que a lo mejor uno dice, pero no le pasaron directamente al niño o niña, no es que a ellos lo hayan maltratado, pero ser testigo de violencia es igualmente traumatizante. Al igual que el abandono de alguno de los dos padres, eh, o también separaciones, pero con, digamos, abandono. Entonces, podría ser esa razón de la separación o abandono. Por ejemplo, también hay uno de las experiencias adversas, que es cuando uno de los padres está en la cárcel, que hay un estigma asociado, además de la separación. Entonces, son situaciones familiares, intrafamiliares. Y luego también hay situaciones contextuales que pueden ser experiencias adversas tempranas, como la violencia. Y ahí poco a poco se han ido agregando, porque está la violencia colectiva, como la violencia más contextual, la violencia comunitaria, que es una violencia del barrio. Imagínense, por ejemplo, un barrio donde hay tráfico de drogas, por ejemplo, donde hay balaceras, donde hay un contexto permanente de estrés tóxico. Pero también se le ha sumado una experiencia adversa, el bullying, ¿cierto? La experiencia de acoso escolar, que se ha visto que tiene graves consecuencias en el futuro. Entonces, todas estas experiencias adversas tempranas son aquellas situaciones que generan daño en el niño o niña y que ocurren antes de los 18 años. Ahí, por supuesto, esto hay mucha investigación. Nosotros en Chile, en el Centro Cuida, hicimos una encuesta nacional en Chile representativa, donde medimos las prevalencias de las experiencias adversas antes de los 18 años, y la verdad que es muy alarmante porque muchas personas adultas han vivido estas experiencias, y no una ni dos, muchas veces 3, 4, 5, 6, y hay investigaciones que muestran que a mayor número de experiencias adversas, existe como un efecto multiplicador que tiene graves consecuencias a lo largo de la vida, en salud, en bienestar, en salud mental, y eso mirándolo solamente con el número. Y ya luego, cuando uno hace un estudio mucho más en profundidad, de ver el tipo de experiencia, ¿cierto? La ocurrencia, si fue crónica, si fue algo más puntual, quiénes fueron los ofensores, si es intrafamiliar, obviamente que es mucho más grave, si es extrafamiliar,
Entonces hay toda una agenda de investigación que es muy relevante porque si uno piensa comprobar este puente que existe entre la experiencia adversa y el bienestar humano en el fondo, eh, inmediatamente surge la consecuencia, ¿verdad? Que es prevenir. O sea, si ya sabemos que esto opera de esta manera, lo lógico sería hacer los máximos esfuerzos para prevenir y que los niños y niñas estén, por supuesto, liberados de las máximas experiencias adversas, que ojalá no tuvieran ninguna, pero si llegaran a, necesariamente en la vida ocurren a veces situaciones que son inevitables, que sean las menos posibles y, por supuesto, detectarlas a tiempo para poder tener un abordaje adecuado en el momento preciso. Exacto. Y entonces aquí rescataría esto que usted nos ha venido diciendo. Las experiencias adversas de la infancia se refieren al estrés crónico tóxico, este que ya no puede ser manejado por el individuo, no solo por la cualidad de la experiencia, sino porque sucede hoy, mañana, todos los días durante mucho tiempo, ¿cierto? Y la otra cosa que destacaría de lo que usted nos acaba de decir es que no existe un adulto, una figura adulta cuidadora que esté ahí para que le organice la experiencia y la resignifique en el momento en el que sucedió este evento puntual. Por ejemplo, usted hablaba del bullying, que a veces lo pensamos como una cosa menor, pero que es sumamente importante traerlo a a las mesas de conversación y de reflexión sobre el bienestar infantil y la salud mental infantil, ¿cierto? Exactamente. Se ha estudiado poco las consecuencias a lo largo de la vida, pero eh, últimamente las investigaciones muestran que realmente tiene consecuencias muy graves en distintos tipos de enfermedades, entre ellas la depresión que estábamos hablando en un principio. Y en este punto entramos a el tema que como amalgama o u organiza la conversación de hoy, que es la depresión a lo largo de la vida. Eh, yo encontré algunos estudios que decían que hay un, cuando no hay un vínculo de apego de seguridad con el cuidador principal, como ya usted nos dijo, pues no hay una oportunidad de aprender cómo regular estas emociones. El niño o niña no tiene esta oportunidad de organizar un modelo operativo interno que le permita relacionarse con su entorno de una manera que le produzca bienestar y entonces em, puede desarrollarse una depresión en edad infantil, ¿cierto? Exactamente. Pero ojo que no hay una relación determinista en esto, es importante decirlo también, porque no hay una asociación directa entre experiencia adversa, depresión como una causa, porque esto es muy dinámico, como tú mencionabas inicialmente. O sea, la experiencia adversa claramente irrumpe, como decíamos, en la vida psíquica de un niño o niña que no tiene los recursos para enfrentarla. Sin embargo, también existe lo que se llama la resiliencia, ¿verdad? Que es la capacidad de resistir este estrés crónico o estrés tóxico. Y eso hay muchas diferencias individuales que pasan también por el temperamento infantil y por la red de apoyo y por las reacciones, como tú decías, de qué pasó luego de esa experiencia adversa. O sea, por eso es que se llama experiencia adversa y no trauma. Se fijan que la experiencia adversa es algo que ocurre, es como más descriptivo, se podría decir. Esta persona uno puede decir vivió 3, 4 experiencias adversas, vivió esta. Es una descripción. Sin embargo, podría llegar a haber vivido un trauma o ser una experiencia traumática o no. ¿Ya? ¿Y eso de qué va a depender? De muchas variables, no es como unívoco, pero sí del temperamento, de la capacidad de resiliencia, del tipo de apego que tenga ese niño o niña, porque se ha estudiado que los niños, niñas con apego seguro tienen más recursos para enfrentar la adversidad. En el fondo salen un poquito más fortalecidos de la adversidad. No significa que no los golpee, obviamente que igual van a tener una reacción. Sin embargo, puede que por sus propias competencias, incluso autorregulatorias,
vivan esa experiencia de otra manera que un niño o niña más vulnerable, más frágil, que no tenga todas esas competencias de seguridad interna. Y luego está la respuesta del ambiente. Eso se ha estudiado mucho también. Frente a una experiencia adversa, la sensación de seguridad y de sentirse apoyado, apoyada en un momento de fragilidad, de vulneración, claramente es muy distinto si hay apoyo o si no hay apoyo. Incluso si se devela o no se devela. Imagínense un niño o niña que vive abuso sexual y no lo devela. Evidentemente que eso se va a transformar en una experiencia traumática. Sin embargo, también se ha visto casos de niños y niñas que han tenido experiencias de abuso y que inmediatamente se activan todas las redes de apoyo, los tratamientos necesarios, y poco a poco hay una superación personal, que no significa que esto se borre, o sea, jamás se va a borrar. Las experiencias uno las vive y evidentemente ya las vivió. Sin embargo, la capacidad de integrar esa experiencia en la historia de vida, como en el self, en el yo, ¿cierto? En el self histórico, eso hace una gran diferencia entre una persona y otra. Por eso es que es importante decir que no hay una relación unívoca y determinista. Pero dicho eso, cuando uno hace estudios poblacionales, que vienen más del área de la medicina, porque nosotros en psicología estamos más acostumbrados a estudios clínicos, un poco más, miramos más cualitativamente, más en profundidad, porque nos interesa la subjetividad humana, ¿verdad? Esa es la característica que tenemos los psicólogos. Sin embargo, en medicina tienen una mirada más epidemiológica. Por lo tanto, esta tradición de estudiar las experiencias adversas tempranas la han visto de manera poblacional. Entonces, el primer estudio de Felitti, en el año 98, Felitti y Anda, estudiaron a 17.000 personas. Entonces, cuando uno estudia grupos grandes de personas, sí se establecen relaciones de asociación directa entre, por ejemplo, en ese estudio, 4 o más experiencias adversas, asociado con aumento de probabilidades, en algunas enfermedades 12 veces más, 20 veces más, de presentar patologías, por ejemplo, en salud mental, o patologías también en salud general. Entonces, a nivel poblacional ocurre así. O sea, eso es lo que se ha observado. Y se han repetido estudios de ese tipo, y todos los estudios poblacionales apuntan a lo mismo. Es decir, las experiencias adversas tempranas están directamente relacionadas en el futuro con enfermedades de todo tipo, físicas y psicológicas. Pero eso no significa que cuando yo tomo a un individuo, en ese individuo se repite esta relación. Por eso es que nos habla de causalidad. ¿Ya? Una cosa es cómo se comporta a nivel epidemiológico los datos, como los datos estadísticos, y otras son la singularidad humana y la subjetividad, que va a ser siempre única y que no se pueden establecer relaciones causales. Entonces, nos queda claro que estamos hablando de un incremento de posibilidades o de probabilidades de que este evento suceda ante 1, 2, 3, 4, 5 o más ACEs o experiencias adversas de la infancia. Pero me gustaría ahora regresar a esto que usted nos decía sobre como las categorías de estas experiencias adversas de la infancia, en donde hablaba del contexto familiar y ahí habían varias como subcaracterísticas o subtipos y ahí hablaba usted sobre trastornos mentales y ahí podríamos incluso poner la depresión de la persona adulta cuidadora y la posible relación entre este adulto cuidador con una depresión, un cuadro depresivo, el que sea, y el desarrollo de un estilo de apego que resulte en una desregulación emocional y una posible consecuente depresión infantil. Efectivamente. Aquí hay que también aclarar que cuando hablamos de un cuidador, cuidadora con depresión, estamos pensando sin tratamiento, ¿ya? Sin tratamiento alguno, porque con tratamiento es otro escenario. En ese sentido, por eso es tan importante recalcar la importancia de pesquisar, de diagnosticar y de hacer tratamiento. Pensando que no hay tratamiento alguno, que nadie lo detectó, imaginemos bastante, además ocurre con mucha frecuencia, la depresión postparto, por ejemplo, que es en un momento de la vida del bebé, que es cuando más necesita el vínculo. O sea, el bebé nace, ¿cierto?, con todas sus conductas de apego, su sistema de apego activado, y busca
su figura de apego desesperadamente. Busca con la mirada, busca con los, estira los brazos, orienta su cuerpo, busca la cercanía. Eso todo bebé lo hace, ¿verdad? Entonces, en esa búsqueda, cuando está, imaginemos una madre con depresión postparto, el problema es que lo que encuentra al frente es una madre que está orientada hacia su propio interior. De hecho, la mirada incluso cambia. No hay ese contacto visual. La madre mira como a través del bebé. Y está tan centrada en sus propias problemáticas, rumiando sus propios problemas, ¿cierto? Que es característico de la depresión, que hace que deje de ver la subjetividad del bebé y le cueste mucho leer las señales porque no está atenta. De hecho, ¿en qué está pensando una persona con depresión? Está pensando en sus propios problemas y dándole vuelta para acá, para allá, para acá, para allá, ¿cierto? Lo típico de la rumiación depresiva. Junto con una baja del ánimo que hace que la persona con depresión sonría menos, tenga menos actividad, porque incluso baja hasta su tonicidad muscular, su ánimo, ¿verdad? Eh, Duerme mucho o duerme poco, pero está más irritable. O sea, todos esos síntomas de la depresión se podría decir que van todos en contra un poco de lo que el bebé necesita, que es todo lo contrario. ¿Qué necesita el bebé? Necesita un adulto súper atento, que lo mire a los ojos, que le sonría. El bebé lo que más quiere ver es una sonrisa humana, eso es lo máximo. Porque así empieza la interacción, ¿cierto? De la sociabilidad y el bebé se refleja en la emoción del otro. Entonces, por eso es que cuando uno detecta depresión postparto, hay que buscar inmediatamente un tratamiento, porque sabemos que el bebé necesita algo que es bastante distinto, ¿verdad? Necesita una mamá, en este caso, que esté en el vínculo al máximo, conectada con su bebé, con sus necesidades, no conectada con sus propios problemas, sino que ahí con el bebé. Entonces, con tratamiento, sin tratamiento son dos mundos aparte. Y ahí viene la importancia del contexto, porque en los primeros meses, efectivamente, por la lactancia, ¿cierto? Por los postnatales en general, bueno, en Chile tenemos 6 meses de postnatal, cada país tiene sus tiempos, ojalá que fuese más, obviamente, ojalá un año, pero en ese momento generalmente es la madre la que está más tiempo con el bebé, por eso es que tiene tanta influencia. Imaginemos que la red de apoyo no está operando porque la madre está muy sola con el bebé, claramente ahí estamos frente a un problema. Sin embargo, cuando hay una madre con depresión y hay un buen soporte social, hay más cuidadores, para el bebé es mucho más llevable, digamos, porque va a tener otros adultos que van a estar ahí para leer sus emociones, sus necesidades, ser sensible con lo que necesitan. Entonces, todo va a depender también del contexto. Sí, querías preguntarme algo. Dime. No, justamente iba a decir que usted nos había dicho que las redes de apoyo son un pilar para el bienestar infantil y por eso es tan importante para América por la Infancia hacer este proceso de democratización de los conocimientos y divulgar sobre los buenos tratos a las infancias para evitar que, por ejemplo, si la mamá, que por cierto, les invito a que vean el episodio número 39 que entretejimos con la doctora Susana Carmona. El tema es el cerebro maternal, que justamente sucede en una serie de cosas, se reestructura la citoarquitectura cerebral para que esta mamá se vuelque en el establecimiento del vínculo. Em, si bien es cierto, existen estas condiciones que hacen que la mamá desarrolle, por ejemplo, esta depresión postparto, pero si no hay una red de apoyo, si el contexto cultural, las políticas públicas, usted hablaba sobre el postnatal en Chile, aquí en México no llegamos a los 6 meses. Este, si no hay una red de apoyo, un equipo parental disponible y dispuesto a trabajar en la seguridad en el vínculo con este bebé, pues este bebé, niño o niña, eventualmente tendrá muy probablemente algún trastorno mental, ¿cierto? Bueno, es que eso es lo que hablaba antes, que hay una probabilidad mayor, pero tampoco se puede asegurar, porque va a Ujú, depender mucho también del temperamento de niños y niñas y ujú. de sus propios recursos y de sus vínculos con los demás cuidadores, que en general es raro ver una maternidad tan sola, digamos, sobre todo en América Latina. Si bien está creciendo, digamos, esto de
como estas familias más nucleares, más pequeñas, sin apoyo de la familia extensa, eso es cierto, pero en general hay alguien más, puede ser una abuela, un tío, una tía, o alguien en el entorno que colabore en la crianza. Es muy raro ver una madre sola con un niño o niña y que tenga depresión y que no tenga ninguna red de apoyo. Por suerte no es algo tan frecuente. Pero en el caso que, claro, estuviese sola la madre con depresión, una depresión mayor, sin tratamiento, sí, lo más probable es que sí genere algún tipo de trastorno después en el niño o niña. Pero en general no se da de esa manera, se da con más posibilidades de que el niño o niña tenga otras experiencias que sean positivas y que le cambien un poco esa manera de relacionarse. Y cuando hablamos de experiencias infantiles positivas, hablamos, por ejemplo, de colaboración, de conexión, de comunicación, y esto permite, aunque exista esta persona cuidadora con estas características, que en el niño se desarrolle, niño o niña se desarrolle esto que usted ya nos había traído a la mesa, que es la resiliencia humana, ¿cierto? Sí, exactamente. Ok, ya casi vamos a terminar, lo prometo. Solo me gustaría que nos ayudara a identificar si es que es posible, si hay algunas, como algunas alertas o banderitas. No me voy a ir a las rojas, quizá si existen algunas banderas naranjas que nos digan este niño o esta niña que viene a mi aula, hablando de una persona en un salón de clases. eh, ¿Cómo detecto que esta niña o este niño de 8, 9, 10 años no es un asunto de su temperamento únicamente, sino que tiene un cuadro de depresión? Sí, uno lo que debiera esperar es que a esa edad, la mayor parte del tiempo, los niños y niñas tengan un ánimo más bien positivo. No todo el tiempo, no 100%, pero sí más de la mitad del tiempo. Un ánimo positivo, una sociabilidad acorde, digamos, a esa edad, porque a esa edad los niños y niñas son muy sociables y debiera ser fluido la interacción con los pares, por ejemplo. Entonces, esas son cosas muy básicas y que disfrute las actividades que hace. Y que, por supuesto, mantenga un ritmo de vida saludable, que son las cosas muy básicas, pero son igual hay que mirarlas, ¿cierto? Si está durmiendo bien, si se alimenta bien, si tiene también un peso, talla adecuado para su edad, y también si hace ejercicio físico, que es muy importante en la vida, va a hacer deporte o cualquier tipo de ejercicio. También que disfrute estar en contacto con la naturaleza. O sea, eso es lo que uno espera de un niño o niña de esa edad, 8, 12 años. O sea, en realidad son cosas muy básicas. Entonces, cuando uno observa cualquier alteración en estas áreas, hay que preocuparse. O sea, si un niño o niña, por ejemplo, cambia bruscamente y de ser no sé, una niña, niño alegre y conversador, de repente se pone mucho más como introvertido y ya no quiere interactuar, o cuando se aísla y no quiere socializar, o cuando uno ve que ya no tiene interés en las cosas que antes gozaba y le gustaban, ahora ya pierde el interés. Esos pueden ser indicadores de depresión en la infancia. Y muchas veces uno espera ver depresión, tristeza, ¿verdad? Pero en la infancia no necesariamente, porque hay muchas depresiones que cursan con irritabilidad, con rabia, con manifestaciones de agresión, bueno, no una gran agresión, pero pequeñas conductas agresivas. Entonces, esos son indicadores que muchas veces los adultos, en vez de querer proteger a los niños, como que los adultos los castigan o se enojan. Y en realidad hay que hacerse la pregunta, ¿no habrá detrás de esa conducta agresiva, por ejemplo, algún ánimo depresivo? Hay que hacerse la pregunta, porque la depresión en la infancia no cursa necesariamente con tristeza, también con conductas del orden más de la agresión. Y dejaríamos entonces este mensaje: la depresión en la infancia existe y entonces hay que atenderla, no hay que dejarla de lado. Si vemos a un niño o una niña, no necesariamente tiene que ser depresión infantil, pero nada nos cuesta ir a curiosear la mente y las necesidades de este niño o niña para intentar ser un tutor de resiliencia. Sí, en ese ánimo, cuando tú mencionaste al principio, me presentaste, mencionaste un libro que yo escribí que se llama ¿Qué le pasa a Gran Árbol?
que en realidad es un libro que lo escribí como parte del trabajo que hacemos en el Instituto MIDAP, que es un instituto que estudia la depresión y la personalidad en Chile, participan muchas universidades, un instituto muy grande de investigación. Entonces, hacemos toda una parte también de difusión de los conocimientos a la comunidad, y en ese espíritu escribí yo esta novela, en realidad, una ficción, que en el fondo el libro es un pretexto para hablar de depresión, porque está pensado para niños justamente de esa edad, de 8 a 13 años. Entonces el niño lee el libro y le van a surgir preguntas. La idea es que sea una lectura dialógica, ¿verdad? Donde se puede abrir el tema, de partida definir ya qué es la depresión, porque los niños y niñas tienen fantasías a veces muy catastróficas de lo que es la depresión. También explicarle que es una enfermedad, pero que es transitoria, que es un estado, digamos, que puede, por supuesto, la persona salir de ese estado, y cómo, explorando un poco cuáles son los caminos para ir superando esta depresión. Entonces, en el libro se habla de una metáfora de un árbol que tiene depresión, en el fondo, y cómo ocurren aventuras, historias, digamos, para poder ayudar a este árbol a que salga de esa depresión. Entonces, es una manera con los niños se podría decir, facilita la comunicación más de temas más complejos, que a veces en la vida cotidiana es difícil de tratar. Entonces, a través de un libro también se podría ir indagando cómo se sienten los niños, al hablar del árbol, cómo se siente el árbol, y a ti, ¿qué te pasa a ti con eso? Entonces, es posible a través de un libro, también como este u otros también que tratan temas más emocionales o más del mundo interno infantil, poder entrar por otra vía, porque los niños y niñas no son como los adultos que te van a decir, me pasa esto otro. Ni siquiera los adultos tenemos mucha claridad a veces de lo que nos pasa. Pero a un niño o niña no podemos pedirle eso. Es imposible. Nos van a mostrar con señales, pero no nos van a decir verbalmente lo que a mí me pasa, que estoy frustrada porque deseaba tal cosa, no lo obtuve. No nos van a hablar de esa manera. Entonces, un libro es una manera más metafórica, un poquito más artística también, y en la cual los niños se pueden identificar con los personajes y hablar de sí mismos a través, digamos, de una metáfora, ¿cierto? De una identificación con un personaje. Yo leí el resumen del libro, ay, está bien bonito, porque además ahí justo hablan sobre las redes de apoyo, la importancia de las redes de apoyo para que este árbol que ahora ha perdido sus hojas, su color y que se están cayendo, vuelvan a recuperar el verde o el amarillo que originalmente tuviera. Así que gracias por escribir ese libro. Bueno, entonces, pues hemos terminado este primer gran bloque. eh, y yo aprovecho a utilizar no la invitación, usted no nos hizo la invitación directamente, pero yo aprovecho que nos recordó que usted escribió este libro y yo les invito a que lo consigan. ¿Dónde lo podemos conseguir? En línea, no recuerdo la editorial, pero se puede conseguir. Catalonia, editorial Catalonia. Catalonia, sí. No sé, yo creo que debe estar por Amazon también, pero no sé, yo creo que es fácil de conseguir. Por lo menos me han contado personas en otros países, en España, que sí lo han podido conseguir. Perfecto. Bueno, además de este libro tan hermoso, ¿habrá alguna otra referencia, material bibliográfico que nos recomiende? Uno más, al menos, para leer sobre el tema que hoy hemos conversado. Bueno, siguiendo la línea de los libros, nosotros en Chile, con un equipo de colegas, escribimos 12 cuentos infantiles, y fue para un proyecto de investigación para favorecer la mentalización parental y también de los niños y niñas, porque son cuentos para niños de 3 a 5 años, y que en Chile hay muy poquita literatura para ese tramo de edad, muy poquita. Entonces bueno, fueron hechos con mucho cariño por un equipo grande, liderado por la profesora Chamarrita Farcas, que ella es la primera autora de los cuentos, y yo soy la coautora también. Y bueno, si les interesa el tema de cómo a través de la literatura infantil uno puede trabajar temas, en este caso de mentalización, que es como una alfabetización emocional, y que están pensados para la primera infancia, niños de 3 a 5 años, son libros además con unas ilustraciones preciosas, y ya lo hemos probado en parte hicimos ya el estudio con los padres, y vimos que sí aumenta la capacidad mentalizante de los padres, y también en la cantidad de palabras, o sea, de lenguaje mentalizante en niños, niñas pequeños de 3 a 5 años, incluso que vimos que mejoraba la teoría de la mente, es decir,
adquieren la teoría de la mente antes, digamos, gracias también a este uso mayor de palabras mentalizantes. Así que también una recomendación. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos al último bloque. En este bloque les recuerdo a las personas que nos acompañan el día de hoy. La persona invitada escoge una palabra de un banco de palabras y se encargará en máximo 5 minutos de decirnos qué relación existe entre la palabra que eligió y el buen trato. Así que yo le pregunto, ¿está lista? Sí, claro. Y entonces, la palabra que usted eligió es seguridad. ¿Cómo se relaciona la seguridad con el buen trato? Bueno, para mí la palabra clave de seguridad implica una actitud de parte de toda la comunidad de adultos, adultas, que somos responsables de proteger los derechos de la infancia. Al transmitir seguridad, lo que estamos transformándonos nosotros es en base segura, así en el concepto de Bowlby, ¿cierto?, del apego. Ser base segura significa estar disponible en caso de necesidad. Y eso implica una cierta actitud, que no es sobreprotectora, no es que yo hago lo que el niño necesita y lo ayudo en todo, ¿cierto?, para que no tenga ninguna necesidad. No, no es eso. Tampoco es que lo dejo independiente, que haga todo solo, porque así va a aprender y va a ser independiente como yo quiero que sea. No. Entonces, ser base segura significa transmitir una actitud de decirle a los niños y niñas, yo estoy aquí en caso de necesidad, porque va a haber necesidad. El estrés va a existir, siempre va a haber situaciones adversas, situaciones complejas, difíciles, y lo más importante es que los niños y niñas internalicen un concepto de seguridad. Y la única manera de hacerlo es que ellos perciban a sus cuidadores como personas seguras, seguras de lo que están haciendo. Entonces, por eso es tan importante, este concepto lleva al empoderamiento, se podría decir, de los adultos, de no dudar tanto de sus propias competencias, sino que pensar que todo adulto o adulta tiene la capacidad de transmitir esa seguridad, por más experiencias difíciles que uno haya vivido en la infancia. ¿Y por qué es así? Porque hay que pensar que nosotros venimos de un proceso evolutivo humano y que todas las sociedades, cuando se estudia el apego, se ha visto que la mayoría de los niños y niñas tienen apego seguro. Hasta en sociedades que uno diría, pero ¿cómo? Están en guerra, están en situaciones de extremo conflicto, igual los padres y madres y cuidadores se las arreglan para transmitir esa seguridad. Es decir, los seres humanos podemos hacer eso. No es algo demasiado difícil. Por eso es que primero hay que creérselo, o sea, tener claro que cuando uno dice ya, ¿qué es lo más importante para un niño o niña en la primera infancia? Sentirse seguro en la vida, sentir que esos adultos están ahí, que si me pasa algo, voy a contar con ellos. Entonces, de esa manera yo voy a poder, de manera más libre, explorar tanto el mundo externo, que en un momento donde se los decía antes, como el mundo interno. Porque cuando yo me siento segura, también soy capaz de ir un poquito más allá y aceptar incluso emociones que pueden ser hasta más complejas. Entonces me lleva también a entenderme más a mí en un viaje interior. Y ese viaje interior de comprenderme más a mí implica necesariamente que yo voy a empezar a ser más empática con los demás. Porque si puedo conectarme con lo que yo siento, también voy a ser más capaz de conectarme con lo que el otro siente. Y todo eso gracias a que mis cuidadores principales me transmitieron una sensación de seguridad que me permite sentirme yo también con las competencias y con la seguridad de enfrentar la vida y las posibles vicisitudes que sí o sí van a ocurrir. Por eso es que la seguridad para mí es una palabra fundamental. Perfecto. Pues yo les invitaría a recordar siempre que las competencias parentales mm, son capacidades y que como tal, si pensamos que no podemos ser competentes en nuestro ejercicio parental, recordarles que se aprenden y que como se pueden aprender, vayamos, busquemos bibliografía, vayamos, contémosle a mi psicoterapeuta de más confianza, vayamos y contémosle a nuestra mejor amigo o mejor amiga y busquemos la forma de aprender esas capacidades parentales, vinculares, formativas, reflexivas, protectoras, para ofrecerles a nuestros hijos hijos e hijas estas experiencias de seguridad.
Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, ha sido muy agradable esta conversación, así que también te agradezco todas las preguntas, muy interesantes. Muchas gracias. Espero que tenga un lindo fin de semana. A las personas que nos escuchen, les deseo también un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo jueves de Colmenafay en punto de las 9 a.m. hora Ciudad de México, 12 p.m. hora Chile. Y gracias por conectarse el día de hoy. Un abrazo y también un saludo y gratitud a Carlos Díaz, que hace los gráficos para la Fundación América por la Infancia. Gracias a Javier Lenis, que se encarga de editar y poner bonito esto en el canal de YouTube de América por la Infancia. No se olviden de seguirnos en Spotify, nos encuentran como Colmenafay. Y por favor, esperen el siguiente episodio. Muy buena tarde y excelente fin de semana. Gracias, adiós.